gustaría que imaginemos por un momento que la economía mundial es un automóvil gigante. Un vehículo súper pesado, claro. Exacto, un vehículo enorme que va a toda velocidad. Por una autopista, digamos, a unos, 120 kilómetros por hora. Y todo parece funcionar de maravilla. O sea, la radio encendida, el aire acondicionado al máximo. Tal cual, el motor ronronea sin problemas. Pero, de repente, en pleno movimiento, alguien se acerca y de un solo golpe roba el 13% del tanque de gasolina. ¡Wow! Así sin más. Así, sin previo aviso. El combustible desaparece mientras el pie, digamos, sigue clavado en el acelerador. Es una imagen que genera pánico inmediato para cualquiera que entienda un mínimo de cómo funciona un motor. Totalmente. No, para nada. Porque, en términos del mundo real, ese 13% de energía robada equivale exactamente a 14 millones de barriles de petróleo al día. 14 millones. Es muchísimo. Es una barbaridad. Esa es la cantidad monumental de suministro global que el mundo acaba de perder literalmente de la noche a la mañana, tras el cierre del estrecho de Hormuz. 14 millones de barriles cada 24 horas. Para ponerlo en perspectiva, es una cantidad física de crudo casi incomprensible. Porque si a ese automóvil gigante le falta de golpe tanta energía, a ver, ¿por qué no se ha detenido? Claro, uno mira al cielo y los aviones comerciales siguen volando. Sí, o vas al supermercado y los estantes siguen llenos. La civilización no ha colapsado, lo cual hace ruido. Es el gran misterio de nuestros días. Porque mira, si consultamos la literatura económica, o sea, los modelos matemáticos que rigen cómo se venden estas materias primas, las reglas son clarísimas. No dejan mucho lugar a dudas, la verdad. Exacto. Para destruir o para lograr equilibrar un déficit físico tan brutal del 13% en la demanda global, el precio del barril debería dispararse astronómicamente. Como para forzar a la economía a detenerse, por pura presión. Tal cual. Y los datos de los reportes que analizamos apuntan a que, matemáticamente, el barril tendría que costar ahora mismo entre $167 y unos absurdos, casi impensables, $460. Espérate. $460 el barril. O sea, para quien escucha esto, ese es un escenario donde llenar el tanque de un auto compacto requeriría ir al banco a pedir un microcrédito. Literalmente. Sería impagable para la persona promedio. Pero aquí está la fricción. La realidad es que no estamos viendo esos precios en los tableros de Wall Street. No estamos ni remotamente cerca de esa cifra. Ni un poco. Y para entender por qué los precios no han explotado hacia la estratosfera, primero tenemos que alejarnos de la geología, digamos. Y meternos más en la psicología humana, ¿no? Exacto. En la psicología y los algoritmos de quienes compran y venden este recurso todos los días. Porque tenemos que hablar del síndrome de negación masiva. Es buenísima. En los informes financieros que revisamos, se describe el estado actual de los operadores de mercado con una frase fantástica. Dicen que están viviendo en La La Land. En el país de las maravillas. En una fantasía, básicamente. Pero, a ver, espera, porque a mí me cuesta creer que las mentes financieras más brillantes del mundo, que además están respaldadas por supercomputadoras, simplemente decidan ignorar un problema de 14 millones de barriles. Suena a locura, sí. O sea, ¿es realmente una negación ingenua? ¿O será que están viendo datos en sus sistemas que nosotros no comprendemos? ¿Cómo funciona esa ceguera voluntaria? Esa es la pregunta clave. Y mira, no es que los operadores sean ingenuos de forma individual. El problema es sistémico. Ellos operan bajo un sesgo algorítmico y de precedentes históricos. O sea, confían demasiado en lo que pasó antes. Exactamente. Sus modelos de riesgo están entrenados con crisis del pasado. Entonces, en este caso, el mercado que está en La La Land asumió colectivamente 3 cosas fundamentales. Y spoiler, las 3 resultaron ser ilusiones. A ver, repasemos esas 3 ilusiones. Primero, los modelos proyectaron que esta crisis geopolítica sería una rabieta de corta duración. Algo súper rápido. Claro, un susto de un par de semanas y ya. Segundo, apostaron a que habría un acuerdo de paz inminente impulsado por presiones diplomáticas. Y tercero, dieron por hecho que ese acuerdo reabriría el estrecho de manera permanente. O sea, asumiendo que se restauraría el flujo de crudo como si aquí no hubiera pasado absolutamente nada. Tal cual. Básicamente, basaron el precio del recurso más vital para la supervivencia económica en la esperanza de que el conflicto simplemente, se evaporara mañana por la mañana. Trataron una herida de bala geopolítica como si fuera un rasguño pasajero. Esa es la analogía perfecta. Lo cual me lleva a pensar, y esto lo hablábamos antes, que la actitud del mercado ahora mismo es como la de alguien que intenta pagar una tarjeta de crédito que ya está al tope, usando otra tarjeta de crédito diferente. Sí, pateando el problema para adelante. Exacto. Funciona hoy. Nadie te llama a cobrar hoy. E incluso puedes dormir tranquilo pensando que ya lo resolviste. Pero la matemática oculta sigue corriendo en el fondo, y los intereses se acumulan de forma letal. Es una excelente forma de visualizarlo. El mercado está literalmente refinanciando su pánico. Y lo fascinante de las fuentes es cómo contrastan esta complacencia de hoy con lo que ocurrió hace muy poco tiempo. El caso de Ucrania. Claro, pensemos en lo que sucedió cuando comenzó la invasión a Ucrania. La reacción de los mismos operadores fue diametralmente opuesta. Fue puro pánico. Y la matemática de ese contraste es súper reveladora. Cuando la invasión ocupó los titulares, el simple miedo, o sea, solo la posibilidad de perder unos 3 millones de barriles diarios por la amenaza de sanciones a Rusia, 3 millones. disparó el precio del petróleo a casi $130. Repito, el miedo a perder 3 millones. Y hoy no hablamos de un miedo hipotético, hablamos de un déficit físico real, palpable, de 14 millones de barriles. Exacto. Es decir, es entre 4 y 5 veces más grande que el escenario de Ucrania. Y el mercado sigue tranquilo. Es de locos. Esa desconexión es histórica, de verdad. Pero claro, la visión optimista se está colapsando en tiempo real, porque sencillamente no hay ningún acuerdo de paz a la vista. No hay luces al final del túnel. No. Sin embargo, el mercado ha tenido una excusa temporal, una especie de espejismo físico para mantener esta ilusión de normalidad. Y aquí es donde pasamos de la psicología bursátil a la logística pura y dura.
porque si el déficit de 14 millones de barriles es real, pero las fábricas siguen abiertas y los autos siguen circulando, la física dicta que algo en algún lugar, tiene que estar tapando ese agujero masivo todos los días. Totalmente. Si la llave de paso está cerrada en el Golfo, la pregunta es, ¿de dónde sale el líquido? Exacto. ¿De dónde lo estamos sacando? Pues de los inventarios. Los datos que revisamos muestran que la economía mundial está absorbiendo este déficit monumental recurriendo a reservas, pero a un ritmo récord, algo nunca antes visto en la historia industrial. ¡Wow! Sí, estamos quemando entre 8 y 10 millones de barriles al día que provienen de inventarios comerciales y gubernamentales. 10 millones de barriles diarios extraídos de los ahorros. O sea, escuchando esto, la imagen que me viene a la mente de forma espontánea es la de unas ardillas paranoicas. ¿Ardillas? A ver. Sí, es como si los países productores fueran ardillas que, justo antes de la peor tormenta de nieve del siglo, decidieran sacar todas sus nueces de los escondites y ponerlas en movimiento al mismo tiempo. Me encanta esa imagen. Pero la duda que me surge es, ¿dónde estaban físicamente esos 8 a 10 millones de barriles extra? ¿Estaban bajo tierra en Texas? ¿En cavernas secretas en Europa? Ha sido lo que los analistas llaman petróleo en el mar. Petróleo en el mar. Exacto, un colchón invisible, literal, flotando a la deriva en los océanos. Mira, ese concepto me voló la cabeza cuando revisamos los informes de inteligencia marítima. Porque, a ver, ¿cómo es posible que hubiera semejante cantidad de crudo flotando justo en el segundo exacto en que se cerró el estrecho de Hormuz? O sea, suena una coincidencia demasiado conveniente. Y claro, no fue magia. Fue la colisión de dos factores muy específicos que crearon esta reserva flotante gigantesca. A ver, desgranemos esos dos factores. El primer factor tiene que ver con pura anticipación estratégica. Los países productores del Golfo tienen lógicamente agencias de inteligencia de primer nivel. Están muy bien informados. Exacto. Ellos vieron la escalada de tensiones, escucharon los tambores de guerra diplomáticos y observaron a los buques de guerra estadounidenses converger en la región. Las señales estaban ahí. Y ante esa señal ineludible, tomaron una decisión súper drástica. Bombearon y cargaron la mayor cantidad de superpetroleros que pudieron y aceleraron masivamente sus exportaciones justo antes de que estallara el conflicto. O sea, ejecutaron una especie de evacuación masiva de su propio producto. Llenaron los buques hasta el tope y los enviaron a toda máquina para que cruzaran ese punto de estrangulamiento antes de que bajaran las compuertas. Correcto. Y la maniobra fue un éxito rotundo. Todos esos superpetroleros ya habían cruzado el estrecho y estaban a salvo en mar abierto cuando comenzaron los ataques y se cerró la vía. ¡Qué jugada! Sí, y eso inyectó a una inmensa flota de reservas temporales al sistema global. Pero ojo, hubo un segundo factor que explica la otra gran parte de este colchón invisible. Ajá, ¿cuál es el segundo? Y tiene su origen en las sanciones internacionales previas contra naciones como Rusia e Irán. Espera, a ver, eso me suena súper contradictorio. ¿Cómo contribuye un castigo económico que está diseñado para asfixiar a un país a crear una red de seguridad petrolera para el resto del planeta? No me cuadra. Suena raro, pero es por cómo las sanciones alteraron radicalmente los mecanismos de cómo el mundo compra y transporta energía hoy en día. A ver, explícame eso. Mira, en los meses previos a esta crisis, las sanciones forzaron la creación de una inmensa flota en la sombra. ¿La flota fantasma? Esa misma. Hablamos de cientos de barcos cisterna que muchas veces navegan con los sistemas de rastreo apagados o alterados. Grandes compradores asiáticos los usaban para mover crudo ruso o iraní con descuento. Ah, ya voy entendiendo por dónde va esto. Claro, y debido a las complicaciones legales y logísticas de hacer estas operaciones encubiertas, se generó una ineficiencia brutal en el sistema. O sea, un exceso crónico de crudo que pasaba semanas o meses simplemente flotando en alta mar. Dando vueltas sin rumbo. Literalmente, haciendo transferencias de barco a barco en medio del océano o simplemente anclados esperando encontrar un comprador dispuesto a asumir el riesgo legal de descargarlo. Ah, entiendo el mecanismo perfectamente ahora. Al volverse clandestino el comercio, pues se vuelve más lento. Y al ser más lento, inevitablemente acumulas inventario sobre el agua. Exactamente. Entonces, si sumamos la estampida de los barcos del Golfo que escaparon justo a tiempo, junto con esta inmensa flota fantasma creada por las sanciones, obtenemos ese colchón mágico de 10 millones de barriles que hoy, básicamente, nos mantiene las luces encendidas. Esa convergencia accidental es lo que está alimentando a la bestia hoy mismo. Es fascinante, pero hay algo en esta matemática que me sigue haciendo mucho ruido. A ver, ¿qué parte? Si vaciar estos barcos flotantes nos da, digamos, 10 millones de barriles diarios, pero el agujero real del mercado es de 14 millones. Faltan 4. Exacto, la ecuación sigue sin cuadrar. Esa brecha nos obliga lógicamente a mirar hacia otros horizontes. Y creo que la pregunta que se haría cualquiera que siga las noticias económicas es, a ver, ¿por qué no simplemente abren la llave de paso en otro lado y ya? Es la reacción natural. O sea, es como decir, si un supermercado cierra en tu vecindario por una emergencia, pues simplemente caminas al supermercado del barrio vecino, ¿verdad? Exacto, vas al de la otra calle. Entonces, ¿por qué no le pedimos a Estados Unidos, por ejemplo, a los productores de Texas que bombeen a máxima capacidad? ¿O por qué no se relajan temporalmente las sanciones sobre otros países para que inunden el mercado y cubran lo que falta del Medio Oriente? Es una esperanza súper común, pero los análisis de los operadores físicos del mercado destruyen esa idea sin piedad. ¿Por qué? Las fuentes británicas que leímos utilizan una expresión muy buena. Dicen que es como comparar tiza con queso. Tiza con queso. Bueno, para adaptarlo a nuestro contexto en español sería como intentar mezclar peras con manzanas. Tal cual, peras con manzanas. Las escalas de producción simplemente no tienen nada que ver la una con la otra. O volviendo a nuestras analogías, intentar apagar un incendio forestal masivo escupiendo agua. Una imagen muy gráfica, pero súper precisa. Mira, para explicar el porqué, sí, es verdad que la producción en otras partes del mundo ha subido, marginalmente. Puedes exprimir un poco más de los campos petroleros en Estados Unidos, sí. Y podrías relajar sanciones, claro. Pero no alcanza. Es que los volúmenes adicionales que se pueden extraer rápidamente de esas fuentes son microscópicos frente al agujero de 14 millones.
Hablamos de cientos de miles de barriles contra millones. Una gota en el océano. Exacto. La cruda realidad geológica e infraestructural es que la abrumadora mayoría de la capacidad de producción adicional del planeta, o sea, ese crudo que tú puedes encender y apagar a voluntad en volúmenes masivos, ¿Sí? está físicamente atrapada exactamente donde ocurrió la crisis, dentro del Medio Oriente. Es una ironía dolorosa. La reserva de emergencia del planeta está secuestrada detrás de la misma puerta que acaba de cerrarse con doble candado. Es una pesadilla logística. Y mira, mientras explorábamos estas rutas alternativas en los informes, encontré un detalle que me pareció fascinante y trágico a la vez. A ver. Al estar cerrado el acceso regular, los barcos que solían hacer rutas directas ahora tienen que alterar drásticamente sus trayectos, ¿no es así? Así es. Las cadenas de suministro marítimas se han tenido que estirar hasta el punto de ruptura. Claro. Imagínate, si antes un buque cruzaba por rutas eficientes y muy cortas, ahora para llevar petróleo desde la costa estadounidense o ciertas partes de África hacia los grandes consumidores en Asia, los capitanes se ven obligados a navegar bordeando todo el Cabo de Buena Esperanza, en el extremo sur de África. Dar toda la vuelta al continente. Sí, estamos hablando de semanas adicionales de viaje en mar abierto. Y aquí está la epifanía logística que hace que todo esto parezca una comedia de errores. O sea, esos barcos gigantescos funcionan quemando derivados del petróleo. Claro. Entonces, para intentar solucionar la falta global de energía, tenemos a flotas enteras de superpetroleros navegando durante semanas adicionales. Lo cual significa... Significa, a nivel mecánico, que el mundo está quemando y gastando mucho más petróleo para transportar la poca energía que nos queda, justo en el momento en que estamos intentando desesperadamente ahorrar cada gota. Es una locura. Es como usar, no sé, un enorme generador a gasolina solo para cargar la batería de un pequeño auto eléctrico, perdiendo la mitad de la energía en el simple acto de moverla de un lado a otro. Esa ineficiencia logística consume parte de la misma reserva que intenta entregar. Básicamente acelera el problema. Como un perro persiguiéndose la cola. Exactamente. Y todo esto nos arrastra inevitablemente hacia el punto crítico de la ecuación. Porque, recapitulando, el mercado financiero ha estado ignorando la realidad a largo plazo, viviendo de este inventario flotante de barcos que actúan como una gran batería externa. ¿Sí? Pero esa batería se está descargando a un ritmo brutal, y la ineficiencia de las nuevas rutas largas exige aún más consumo. Entonces, la gran pregunta estructural es, ¿qué pasa cuando ese tanque de reserva toca fondo? Ahí es donde entramos a la sección 4 de nuestro análisis de hoy, el fondo del barril. Y ojo, los datos que revisamos no hablan de una teoría para la próxima década. No, para nada. Hablan de este trimestre. Exacto. Los inventarios comerciales de productos altamente refinados están cayendo estrepitosamente por debajo de sus promedios históricos. Y aquí hay que poner especial atención a dos derivados súper importantes. El combustible para la aviación comercial, conocido como jet fuel, y el diésel. El diésel. El detalle del diésel es fundamental para comprender el impacto sistémico, porque el diésel es, literalmente, la sangre del comercio global. Expliquemos un poco ese mecanismo, para que quede claro. ¿Por qué el diésel y no la gasolina regular que usamos todos los días? Porque la economía física no se mueve en autosedán, no se mueve en compactos, se mueve en enormes motores de compresión. Transporte pesado, digamos. Totalmente. Los camiones de carga pesada que abastecen los supermercados, los trenes de mercancías que cruzan continentes, los buques de transporte de contenedores y, no olvidemos, la maquinaria agrícola que cosecha los alimentos que comemos. Claro, los tractores. Absolutamente todo eso opera con diésel. Y según los análisis más recientes de las fuentes, los inventarios globales de diésel están rozando peligrosamente lo que se denomina el nivel mínimo operativo. ¿El nivel mínimo operativo? ¿Eso qué significa en la práctica? ¿Que nos quedamos a oscuras? Significa que estamos en el límite absoluto indispensable de inventario necesario simplemente para mantener la presión en las tuberías y para que los buques mercantes funcionen sin interrupciones. Un hilo de vida. Es el inventario de seguridad técnico. Si se perfora ese umbral hacia abajo, la logística mundial literalmente empieza a tartamudear. Las estaciones de carga se quedan con suministro intermitente y eventualmente el sistema se detiene. Entonces, el límite se acerca rápidamente. La tarjeta de crédito de la que hablábamos está a punto de ser rechazada, las nueces de nuestras ardillas se terminaron y, bueno, el mercado en La Land está a punto de despertar con una resaca terrible. Exacto. Según las fuentes, cuando ese colchón marítimo llegue a cero, la economía global se queda solo con 2 palancas mecánicas para intentar equilibrar este déficit de 14 millones, ¿cierto? Así es. Son solo 2 palancas, puramente matemáticas, y te adelanto que ambas son dolorosas. A ver, la primera. La primera es vaciar por completo y de manera muy agresiva todos los inventarios comerciales disponibles que quedan en tierra firme. Los tanques de almacenamiento estratégicos de los países, digamos. Lo que está guardado para emergencias nacionales. Exacto. Eso es lo que de hecho ya comenzó a suceder para compensar la brecha que los barcos no logran cubrir. Pero claro, esa palanca tiene un límite geológico y de volumen muy claro. Una vez que se vacían esos tanques, se acabó. Se cerró la primera opción. Lo cual nos deja, inevitablemente, frente a la segunda palanca. Y aquí es donde la literatura económica adopta un tono bastante sombrío. Muy sombrío. El término clínico que usan los economistas y que aparece constantemente en las fuentes que revisamos es destrucción de la demanda. Demand destruction, sí. Suena como el título de una película apocalíptica de ciencia ficción, pero necesitamos traducir el mecanismo exacto de esto a un lenguaje más cotidiano, porque el impacto es devastador para quien va al supermercado o paga cuentas a fin de mes. Totalmente. Y mira, destrucción de la demanda es en el fondo simplemente un eufemismo técnico para describir un racionamiento violento dictado por los precios. Racionamiento por precio. El mecanismo funciona así. Puesto que la oferta física no puede aumentar para satisfacer la cantidad de energía que el mundo desea consumir, el precio del recurso debe multiplicarse, hasta que un porcentaje de la población y la industria simplemente se rindan y dejen de comprarlo. Y creo que hay que ser sumamente claros en este punto, porque a veces, cuando se escuchan estos términos, la gente confunde esto con una transición ecológica o algo positivo. Sí, no tienen nada que ver. Destrucción de la demanda no significa que de repente, por un milagro de conciencia social,
Comunidades enteras deciden ir al trabajo en bicicleta para reducir la huella de carbono. Absolutamente no. Ojalá fuera eso. Significa que los precios de la gasolina, del diésel y de los pasajes de avión se vuelven tan obscenamente altos que a millones de familias trabajadoras sencillamente ya no les alcanza el salario para encender sus vehículos. El mercado, a través de un precio exorbitante, expulsa a los consumidores del sistema a la fuerza. Qué bien explicado. Y ojo que el efecto dominó es aún más agresivo en el sector comercial. Claro, las empresas. Significa que las empresas medianas de transporte y logística quiebran. Porque no pueden trasladar el inmenso costo del diésel a sus clientes finales. Nadie se los pagaría. Te sales del mercado. Significa también que las aerolíneas empiezan a cancelar rutas masivamente, porque operar esos vuelos ya no es rentable a ningún precio que los pasajeros estén dispuestos a asumir. Todo se encoge. Exacto. Cuando el flete sube a esos niveles, la inflación se dispara en bienes básicos, en la comida. Y los datos nos indican que ya estamos viendo los primeros temblores tempranos de esta destrucción de la demanda en algunas economías de Asia. En Asia ya se está notando. Sí, y es importante porque la alta sensibilidad a los precios energéticos allí suele ser un indicador adelantado, como un canario en la mina, de lo que vendrá muy pronto para el resto del mundo occidental. Es decir, si no hay suficiente para todos, el sistema garantiza matemáticamente que solo los más ricos puedan seguir moviéndose. Así de crudo. Principio. Ese precio del barril de cientos de dólares no era un error de cálculo de un analista pesimista. No, era matemática pura. Era la cifra exacta requerida para destruir casi quirúrgicamente el 13% de las actividades cotidianas del planeta. Es una forma brutal de equilibrar un balance en una hoja de cálculo. Es que es inevitable si el déficit físico persiste. La ilusión temporal generada por los barcos flotantes no cambia las matemáticas a largo plazo. Solo, como decíamos, retrasa la fecha de cobro de esa enorme tarjeta de crédito energética. Y vaya que el cobro está cada vez más cerca. Creo que es buen momento de recapitular el viaje analítico que hemos hecho hoy en este episodio. Para sintetizar todo nuestro análisis a fondo, nos encontramos frente a un evento donde la economía global perdió abruptamente una fracción inmensa, 14 millones de barriles diarios, de su fuente de energía principal. Y ante este shock, los modelos algorítmicos y los operadores financieros decidieron anclarse en la negación, en este famoso La La Land, asumiendo erróneamente que las tensiones diplomáticas resolverían la crisis antes de que la escasez fuera, insoportable. Y mientras ese mundo financiero miraba cómodamente hacia otro lado, la verdadera razón física por la que la civilización no sintió el impacto inmediato en las calles no fue por la supuesta eficiencia del mercado. Para nada. Fue por una carambola logística histórica, un monumental amortiguador marítimo. Miles de barcos que por miedo a la guerra y como consecuencia secundaria de las flotas fantasmas sancionadas de las que hablamos, estaban ahí flotando llenos de crudo. Un accidente afortunado casi. Exacto, pero este colchón salvavidas se desangra a una velocidad insostenible, y la producción extra que se puede raspar de otros continentes es, como vimos, tratar de mezclar peras con manzanas. El tiempo juega totalmente en contra. Y una vez que esos inventarios comerciales, y sobre todo el diésel, se agoten hasta tocar ese mínimo operativo del que hablamos, la red de seguridad simplemente desaparece. El mercado tendrá que recurrir sí o sí a la destrucción de la demanda, forzando un aumento de precios tan implacable que el mundo no tendrá otra opción más que consumir menos, detener industrias y paralizar el movimiento. Esa es la cruda realidad hacia la que vamos si no cambia la situación. Lo cual nos deja con un pensamiento final bastante inquietante para que quienes nos escuchan lo procesen y lo mastiquen mucho después de que termine este análisis. Regresemos por última vez a la imagen de ese automóvil gigante del principio. Ajá, el que iba a toda velocidad. El vehículo sigue avanzando a toda velocidad por la autopista. El indicador de combustible está entrando rápidamente en la zona roja de reserva. Pero los pasajeros dentro de la cabina siguen cantando, la radio sigue sonando, el aire acondicionado sigue a tope, y todos confían ciegamente en que la aguja del tablero debe estar descompuesta. Es una metáfora aterradora, si uno se pone a pensarlo. La reflexión que dejo es esta. Si la única solución estructural que le queda al mundo para reequilibrar su matriz energética es someter a la población a una subida de precios tan extrema que millones de personas tengan que alterar radicalmente cómo se transportan los alimentos, cómo funcionan sus empresas y cómo se vive el día a día, vale la pena preguntarse, ¿qué otros sistemas críticos de nuestra compleja cadena de suministro global, quizá en el sector de la tecnología, o en la agricultura, o en la manufactura de medicinas, qué otros sistemas están operando hoy mismo bajo esta misma frágil, invisible y peligrosísima ilusión de normalidad? Es una gran pregunta. No hay respuestas sencillas a esta altura, pero ante la inminente factura energética que nos va a llegar, creo que es el momento perfecto para cuestionar con bastante rigor cuán resistentes y adaptables son realmente los engranajes que sostienen todo nuestro nivel de vida moderno.